para nosotros que usamos lentes, el Señor nos dice hoy: Dios sana tu visión para tu multiplicación. Amén. Pero no solamente habla de la visión física, sino habla de la visión espiritual, que veas con los ojos del Señor hacia adelante. Amén. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. A veces, amada familia, uno cae en la tentación de pensar que uno no tiene la mejor gente. Amén. A veces uno cae en la tentación de pensar que no tiene uno la mejor gente, que no tiene uno los mejores hermanos, ¿verdad? Que necesita uno muchas cosas. Pero el Señor ha hecho prodigios, ha hecho señales con gente imperfecta, con gente que Él escogió. Entonces no es por una fuerza humana, sino es por el poder de Dios que se hacen las cosas espirituales. Amén. Muy bien. Creo que no oré. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, pido que le des a tu palabra, Señor, lo que yo no puedo darle, que seamos edificados, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí, ya orado, habiendo orado, entonces muchas veces caemos en la tentación de pensar que uno no tiene la mejor gente. Pareciera que uno no tiene la gente calificada para todo el proyecto que Dios nos ha dado. A veces caemos en esa tentación de pensar ello, de no confiar en Dios, ¿verdad? Pero esto no debe de ser así, porque Dios lo va a hacer, como Dios ya lo ha estado hablando. Gloria al Señor. Entonces comenzamos a pensar, por ejemplo, si tuviera otra gente, si tuviera otra congregación, si estuviera yo en otro lugar, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos caído en la tentación de querernos ir de este lugar? ¿Verdad? Pero Dios lo va a hacer con su fuerza, no con nuestras fuerzas, sino con su poder. Amén. Dios sana tu visión para tu multiplicación. Si estuviera en otro edificio, ¿verdad? Si tuviéramos una congregación más grande, si tuviéramos un auditorio. No, hermanos, el Señor tiene sus tiempos y el Señor lo va a realizar con el poder de su Espíritu. Amén. De tu gente, los que hoy no pueden, mañana son los que te van a apoyar. Amén. Entonces, de tu gente, los que hoy no están aquí, los que hoy no te apoyan, los que hoy dicen no puedo, mañana son los que te van a apoyar. Gloria al Señor. No debemos descartar a nadie. Dios los va a bendecir, y cuando la unción del ministerio cae sobre ellos, todo lo que Dios les prometió será activado. Amén. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos por todos nuestros hermanos, Señor, de esta congregación, Padre, miembros congregantes, hijos espirituales, Señor, que la unción ministerial, Señor, sea activada sobre ellos en el nombre de Jesús, que todo lo que tú les has prometido sea activado en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está, amada familia. Muy bien. Hay gente que está perdida en el mundo y hay gente que está perdida dentro de la casa. Hay gente que está perdida en el mundo, que no conoce a Dios, pero también puede haber gente perdida dentro de la congregación, dentro de la misma casa, que no encuentra el rumbo, que no encuentra la identidad, que no encuentra el propósito y el llamado. Por eso Jesús dijo, Mateo 10, versículos 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Mateo capítulo 10, versículo del 5 al 6. Con el permiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 10, versículo del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús y les ordenó diciendo, no vayas a los gentiles ni entres en la región de Samaria, sino ve antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, primeramente fue enviado a la casa, a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, ellos, a pesar de ser el pueblo de Dios, estaban perdidos. Muchos de nosotros como cristianos, aún estando en casa, en la casa espiritual Piedras Vivas, podemos estar perdidos. Gloria al Señor. Escuchaba un testimonio de un pastor que hoy en día tiene una mega iglesia en Venezuela. ¿Por qué mis amigos venían a la iglesia y después ya no vinieron? ¿Te suena?
¿Por qué mis amigos vienen a la iglesia y no siembran en ella? Un día entendí que el problema no eran los amigos, el problema era yo. Di conmigo, entendí que el problema no es la gente, el problema soy yo. Yo no estaba sembrando en el ministerio que Dios nos dio. Di conmigo, tengo que sembrar en la congregación que Dios nos ha dado. Amén. Muy bien. Siempre pensaba que algún día estaría en otro lugar. Cuando el corazón de un ministro, líder de los hermanos de la congregación, no está en la iglesia, el corazón, ¿verdad? Tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones, tu corazón no está en la congregación. Cuando el corazón de un ministro, de líder de los hermanos de la congregación, miembros, no está en la iglesia, todo lo que se gana no tiene raíz, se va para otro lugar. Entonces necesitamos tener nuestro corazón en nuestra congregación, amar a nuestra congregación, amar a nuestro territorio, amar a las personas, amar a nuestros hermanos, para poder tener raíces, ¿verdad? Y todo lo que emprendamos no se vaya. Amén. La historia de David Livingstone, el misionero que fue a África. Ese hombre se entregó tanto a ese país. Se hablaban tantas cosas de David Livingstone. Decían que estaba traficando con gente, que estaba traficando con los diamantes, ¿verdad? ¿Y qué es lo que han dicho de nosotros? Por eso el Señor dio la palabra profética, ¿verdad? Te han menospreciado, pero tú te alegrarás porque yo voy a edificar Piedras Vivas de Tela de Ocampo, Puebla. Amén. Eso eran del misionero Livingstone, que era traficante, ¿verdad? El New York Times envía a un periodista llamado Stanley a que busque a David Livingstone en África. Imagínense, hermanos, en África. Y con el tiempo lo consigue, pero encontró a un tipo sin pelo y ya anciano. Ya no tenía dientes y Stanley le dice a Livingstone: me imagino que usted es Livingstone. Y Livingstone le dijo: yo soy David Livingstone, el misionero. Amén. Ese hombre impactó tanto en África que el día que muere, los aborígenes dijeron: el cuerpo se lo llevan para Estados Unidos, pero el corazón de Livingstone quedará en el África. Le sacaron el corazón y quedó allí el corazón. Tenemos que sembrar el corazón en nuestra congregación. Amén. La puerta de atrás se va a cerrar cuando usted se siembra con su iglesia. ¿Cuál puerta de atrás? Aquella puerta representa por donde sale la gente. La puerta de atrás se va a cerrar cuando usted se siembre en su congregación, cuando usted ame a su congregación, cuando usted eche raíces en su congregación. Ese día la puerta de atrás se va a cerrar y la gente va a permanecer. Di conmigo, tengo que sembrarme para llevar mucho fruto. Amén. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. Juan capítulo 12, versículo 23 al 26. ¿Ya lo tenemos? Juan 12, versículo 23 al 26 dice así: Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad, yo les digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Amén. Entonces, repite conmigo:
en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, quedará él solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo soy yo. Debo de sembrarme en mi congregación. Amén. Eso es lo que representa. Muy bien. No les dije el versículo del día de hoy. Por ejemplo, Mateo 25:21. Su Señor respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Amén. Entonces, si nosotros somos fieles en lo poco, el Señor nos va a poner en cantidades mayores y estaremos gozosos siempre delante de su presencia. Amén. Muy bien. Aunque nuestra congregación sea pequeña, ¿verdad? Tenemos que determinarnos diciendo: aquí está mi familia. Repite conmigo: aquí está mi familia espiritual. Aquí yo he de morir. ¿Por qué? Porque somos familia espiritual. Hace unos días platicábamos con algunos hermanos cuáles eran sus proyectos. No te vas a ir, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes pensado, no? ¿Por qué? Porque aquí ya estás echando raíces, pero vas a ir a otro lugar y vas a empezar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué es lo que te dice Dios acerca de permanecer en este lugar? Este es el territorio que Dios te ha asignado. Amén. Tenemos que echar raíces para poder dar fruto. Amén. ¿Pero hay acaso algo imposible para Dios? No. Puedes amar ese territorio, pero tienes que fructificar aquí, y a su tiempo el Señor, si fuiste fiel en lo poco, te pondrá en cosas mayores. Amén. Muy bien. Aquí yo he de vivir, aquí voy a invertir toda mi fuerza, aquí voy a invertir todo mi tiempo, voy a pasar el resto de mi vida. Y se divorcia de otros ofrecimientos y se consagra aquí. Yo sé, familia, que esta palabra puede parecer fuerte, pero es la verdad. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Amó. Dice, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se sembró, ¿verdad? Se comprometió hasta la muerte. Entonces, pareciera una palabra dura. Quizás tú pensarías que hoy traigo una palabra de decirte, ¿sabes qué? Medio siémbrate, medio crucifica tu carne. Pero no, mi hermano, tengo que decirte lo que Dios me pone para predicar. Y te tienes que sembrar. Si realmente amas tu congregación, si realmente amas a Dios, tienes que dar frutos en la congregación para dar raíces y dar buenos frutos. Tienes que sembrarte como ese grano, ¿verdad? Morir para poder dar mucho fruto. Morir a tu yo. Muy bien. El día que se siembre usted en la iglesia, todo el que llega va a recibir su espíritu. ¿Por qué? Porque vas a estar comprometido. El día que tú te siembres en la iglesia, todo el que llega va a recibir tu espíritu, un espíritu de amor, un espíritu de compromiso, un espíritu de fidelidad a Dios, ¿verdad? ¿No hemos sido alguna congregación algún día y vemos a las personas totalmente comprometidas, totalmente ahí arraigadas? ¿Qué sentimos? Ah, caray, mira nada más su fe. ¿Por qué? Porque recibimos su espíritu, una buena vibra, un buen espíritu de bendición. Amén. Y también se van a sembrar ahí. Entonces, el día que se siembre en la iglesia, todo el que llega va a recibir tu espíritu. Y también se van a querer sembrar ahí. Van a decir, yo aquí pertenezco, yo aquí voy a ofrendar a Dios mi vida. Amén. Iglesia, repite conmigo, si yo quiero crecer,
no solamente debo sembrarme. Muy bien. Hay invitaciones a las que debes renunciar para dedicarte a tu gente. En el caso como pastores, nosotros hay cosas a las que debemos de renunciar para dedicarnos a nuestra gente, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Hay cosas que dejamos de hacer para sembrarnos a nuestra gente. Porque el día que tú te siembras, todos los que llegan van a echar raíces. Amén. Entonces es necesario que nos sembremos en nuestros territorios. Pero si nosotros no tenemos raíces, todos los que llegan se te van a ir para otra iglesia. Entonces tenemos que desarrollar raíces en las personas que llegan, raíces profundas de compromiso. Gloria al Señor, porque tú no estás sembrado ahí. ¿Cómo esperas que la gente se comprometa si tú no estás comprometido en tu congregación? Tenemos que comprometernos, tenemos que sembrarnos para que la gente también se comprometa. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? Mi iglesia puede ser pequeña, pero tengo una promesa que aunque el principio haya sido pequeño, mi postrer estado será muy grande. Amén. Dios empieza con cosas pequeñas, pero el postrer estado lo hace grande. Aleluya. Amén. Repite conmigo, todo lo grande comienza en pequeño. Todo lo grande comienza en pequeño, ¿verdad? Así somos, pequeños y después crecemos grandes. Así trabaja el Señor. Grandes empresas transnacionales empezaron en un garage. No desprecies la pequeñez porque no es tu destino final. Los elefantes nacen pequeños, pero su destino es ser grande. Lo que Dios hace es grande, pero tienes que sembrarte. El punto es, puedes estar en un ministerio o en una congregación en el cual estás pensando irte. ¿Sí? Puedes estar en una congregación cuando estés pensando en irte, pero para que des frutos tienes que arraigarte. No puedes estar yendo de un lado para otro. Para dar frutos tienes que ser constante, tienes que comprometerte en lo que haces. Amén. Y las cosas así no van a funcionar. Sobre todo cuando una cabeza no esté sembrado, no esperes que los que lleguen se queden. ¿Cuáles son las cabezas? ¿Cuáles son las cabezas, mi hermano Carlos? Los pastores. Los pastores debemos de estar sembrados, debemos de estar comprometidos con la obra. ¿Para qué? Para que los demás se siembren. Amén. Gloria a Dios. Repite conmigo, como sean los sacerdotes, así será el pueblo. Como sean los sacerdotes, así será el pueblo. ¿Cómo estamos siendo nosotros como sacerdotes? Y no crucifican al pastor, a la pastora, porque ustedes también son sacerdotes de su casa. Ustedes también son pastores de su casa. Como son los papás que tienen esa responsabilidad de ser sacerdotes en su casa, así van a ser los hijos, ¿verdad? Como sean los sacerdotes, los padres espirituales, así van a ser los miembros de la congregación. Entonces tenemos que ser como pastores comprometidos, tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que sembrarnos en el territorio. Amén. Y Dios va a hacer la obra. Todos los que han hecho cosas grandes para Dios tenían algo en común. No solamente se casaron con la visión y se sembraron. No solamente se casaron con la forma de ver de Dios y se sembraron ellos sus vidas, sino que desarrollaron la vista. Ellos aprendieron a ver como Dios ve. Y hoy es lo que el Señor quiere, sanar nuestra visión espiritual para que venga la multiplicación a nuestra vida. Amén. Ya habló el Señor proféticamente en la mañana, hermano Carlos. ¿Sí recuerdas la profecía? ¿Verdad? Muchos te han menospreciado, ¿verdad?
pero yo les haré que se alegren, porque yo voy a edificar Iglesia Piedras Vivas de Tela de Ocampo, Puebla. Eso quiere decir que el Señor ha visto que nos han menospreciado, que nos han despreciado, pero el Señor traerá a nosotros gozo, traerá a nosotros alegría. Y cuando el Señor edifique Piedras Vivas de Tela de Ocampo, Puebla, nosotros ya ni nos vamos a acordar de esos tiempos. Bueno, sí nos vamos a acordar, pero no, ya no de la misma manera, porque vamos a estar contentos de lo que Dios va a hacer en nuestra congregación. Amén. Gloria al Señor. Repite conmigo, iglesia: Dios sana tu visión para tu multiplicación. Amén. Vamos a continuar. Si realmente, amada familia, queremos hacer algo grande, lo primero que Dios hará es trabajar con nuestra vista. En la Biblia, todos los que hicieron cosas grandes, Dios primero trató con su vista. Dios llamó a Moisés a través de la vista, porque él vio la zarza ardiente, pero no se consumía. Dios estaba trabajando con su vista espiritual. Cuando Jacob sale, ¿qué trabajó Dios con Jacob? Con la vista, porque él vio que los cielos estaban abiertos. Cuando Abraham estaba pasando por momentos difíciles, estaba pasando desánimo por las circunstancias, Dios le habla y le dice: mira al norte, mira al sur, mira al oeste y al este. Y Dios le dice: lo que tú ves es lo que yo te voy a dar. ¿Verdad? Abraham estaba en una situación difícil, había tenido dificultades con los pastores de Lot y con sus pastores, y entonces estaba bajo mucha presión. Entonces se separan, pero entonces Dios le habla y le dice: mira a los 4 puntos cardinales, alza tu vista y mira. Y le dice: eso yo te voy a dar por territorio. Amén. Entonces Dios quiere trabajar con nuestra visión para que venga nuestra multiplicación. Amén. Y cuando él vio lo que Dios le estaba mostrando, fue que Dios le profetizó lo que te acabo de compartir. Amén. Por eso empezamos con la profecía, porque Dios habló ayer y hoy por eso la declaramos y la tomamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Todo ministerio que va a impactar la tierra, lo primero que Dios hace es trabajar con la vista. Lucas 3:22. Vamos a Lucas 3:22 rápidamente. Lucas 3:22. Lucas 3:22. ¿Ya lo tenemos? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y surgió una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Amén. Cuando Cristo Jesús inició su ministerio, dice la Biblia que los cielos se abrieron y Cristo vio los cielos abiertos. Vamos a otro pasaje para que quede con mayor claridad. ¿Qué vio Jesús? Los cielos abiertos. Vista. Mateo 3, versículo 16 al 17. Mateo 3, versículo 16 al 17. Antes de leer este versículo, esta declaración conmigo. Di: Padre, en el nombre de Jesús, permíteme ver como vio Jesús. Permíteme ver como ves tú. Enséñame a sembrarme en mi territorio para dar fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén. Mateo 3, 16 al 17 dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y he aquí se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complací. Amén. Entonces, para que haya una multiplicación, Dios primero trabaja con la visión, con nuestra visión, nuestra vista. Amén. Para que Pablo
para que Pablo llegase a ser usado de una manera tan poderosa, para con los gentiles y cumpla su propósito en él, Dios no tuvo que trabajar con Pablo en sanarle la vista. Las escamas se le cayeron de los ojos. Lo primero que Dios trabajó con Pablo fue su vista. Haz esta declaración conmigo. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que tu Espíritu Santo trabaja con mi vista para que pueda ver con claridad tu propósito y llamado en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Cornelio, amada familia, vio a un ángel. Cornelio vio a un ángel. Cuando lo vio, le cambió la vida. Isaías, el profeta, vio al Señor. Los primeros 5 capítulos de Isaías son impresionantes. Fue uno de los pocos personajes en el viejo pacto que vio al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando a Isaías le es revelada la Trinidad, empieza a hablar de Cristo. Cuando a Isaías le es revelada la Trinidad, él empieza a hablar de Cristo, o sea, empieza a profetizar de Dios, de Cristo. Vamos a ello. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5. Isaías 6, versículo del 1 al 5. ¿Ya lo tenemos? Isaías 6, ¿ya lo tienes? Isaías 6, versículo del 1 al 5 dice así: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, soy hombre muerto. Se le reveló Dios sentado en su trono, y veía a los ángeles que se decían a otros: Él es santo. Amén. Entonces Dios también se da a conocer a través de la vista. Cambia la vista de sus siervos, y entonces nosotros nos comprometemos con Él. Nosotros empezamos a profetizar como lo hizo el profeta Isaías. Amén. ¿Sí me van siguiendo? Muy bien, repite conmigo: viviendo en la dimensión del Espíritu. ¿Qué es eso? Es vivir en la revelación del Espíritu, no con tus ojos físicos, sino viviendo en la dimensión de lo espiritual. Amén. Marcos 4:24. Marcos 4:24. Marcos 4:24. En algunas versiones la palabra daos cuenta dice ve, observa. Marcos 4:24, ¿ya lo tenemos? Marcos 4:24 dice así: y les decía: dense cuenta de lo que oyes, con la medida que mides, os serás medido y os serás añadido. Amén. En mi versión dice: daos cuenta de lo que oyes. Cristo habla que la vista está conectada con el oído. Entonces en tu versión seguramente dice vista. Bueno, pues Cristo habló que la vista está conectada con el oído. Si nosotros como iglesia logramos reproducir una imagen en nuestros líderes de lo que nos espera, a dónde vamos a llegar, ellos nos van a apoyar. Y esto solamente puede darse por la palabra del Señor.
La palabra del Señor, al escuchar, ser escuchada, va a provocar una visión en ti. Y entonces de esa manera vas a comprometerte en la congregación. La palabra de Dios es sumamente importante para que las personas se siembren. Amén. Pero no podemos avanzar como golpeando al viento. Tiene que haber una imagen de a dónde vamos a llegar. Hay una sola visión que sale del trono de Dios: predicar y hacer discípulos. No hay dos visiones, solamente es una: el propósito eterno de Dios. Hay maneras diferentes de cómo llevarlas a cabo, pero la visión es una. Amén. Predicar y hacer discípulos, esa es la visión de Dios. Gloria al Señor. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, se cumple. Si Dios lo dijo, esa palabra tiene presencia. Porque se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece. Cuando usted profetiza, cuando Dios habla, Dios produce una imagen adentro. Si usted tiene la imagen de que va a crecer, ya ve las multitudes. Amén. Gloria a Dios, es una dimensión espiritual. Cuando consulta usted, los que tuvieron éxito fueron gente que vieron. Cuando usted lee la Biblia, las personas que tuvieron éxito fueron personas que vieron la gloria del Señor. Amén. Vieron los estacionamientos llenos, vieron los pasos de la gente que iban entrando, miraban el auditorio lleno. Por eso hace rato que entré, por eso estaba yo profetizando, ¿verdad? De este lado y también de aquel lado. Amén. Tenemos que ver como Dios ve. Amén. Pero lograron ver, y cuando la persona ve, tiene una ventaja. ¿Por qué? Porque sabe a dónde va a llegar. Si tú aprendes a ver como Dios ve, tú vas a saber a dónde vas a llegar, sin dudar. Amén. ¿Sí? Sabes a dónde vas a ir. Ya ves los resultados y eso es muy interesante. Cuando estamos alineados a Dios, nunca una visión personal chocará con una visión corporativa que Dios ha dado. Cuando nosotros estamos alineados con la visión de Dios, nunca va a chocar una visión personal que tú tengas para tu propósito, para tu llamado. No va a chocar con la visión ministerial que Dios ha dado para esta congregación. Amén. Cuando estás alineado a Dios. El pastor David Young Cho, hablando de los generales del crecimiento, dice: si lo ves, lo puedes poseer. Di conmigo: si lo veo, lo puedo tener. Amén. Y de ahí nace el libro de la cuarta dimensión. ¿Cuál cuarta dimensión? Pues la dimensión del espíritu. La cuarta dimensión es simplemente ver desde la óptica del cielo las cosas de la tierra, pero no verlo con los lentes humanos, verlo con los lentes de Dios. Amén. No estamos hablando de una corazonada o de un eslogan. ¿Qué es una corazonada? Como que lo siento, ¿no? ¿Qué es un eslogan? Una imagen como la de la leche al pura. No estamos hablando de basarnos en una corazonada, una emoción, o en una imagen, un eslogan. Esa imagen tiene que permanecer en nosotros. Tiene que permanecer en nosotros y se tiene que construir, como nos ha dicho el profeta Ortega. ¿Amén? Escribamos la visión. ¿Estás escribiendo las visiones? ¿Sí? Escribe la imagen. Póngala en su refri, en la puerta, en el vidrio, en el baño. Porque yo tengo que embarazarme, yo tengo que comprometerme, yo tengo que tener el espíritu dentro de mí para dar a luz ese milagro. Pero tengo que estarlo creyendo, tengo que estarlo profetizando, tengo que estar trabajando, tengo que estarme comprometiendo. Amén. Cuando ve, entiende lo que la Biblia dice: a los que aman a Dios, todo es para bien. Cuando usted ve como Dios ve, entiende lo que la Biblia dice. Cuando
expresa a los que aman a Dios, todo es para bien. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás en un proceso, ¿verdad? A lo mejor tú estás haciendo algo en este momento, pues tú estás sabiendo que el propósito de Dios se va a cumplir en ti y que eso que estás pasando es momentáneo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todo es para bien. Amén. Lo que veían Marta y María era una tumba fría, pero Cristo dijo, no, no, aquí no se ha muerto nadie, voy a despertar a Lázaro. Esto no es para muerte, esto es para la gloria de Dios. Entonces Lázaro resucitó para la gloria de Dios, para que el poder de Dios se manifestara y la gente creyera. Amén. Cuando usted ve las cosas, empieza a hablar el lenguaje de la fe. Cuando tú ves las cosas espirituales como Dios las ve, tú empiezas a hablar el lenguaje de la fe. E incluso hay personas que se te quedan viendo y se quedan así como que, ¿cómo? Pues porque es el lenguaje de la fe. Amén. Pero tenemos que tener la imagen, que Dios le dé la imagen, que Dios le dé la figura. Si la tiene, usted está listo. ¿Tú tienes la imagen? Sí. Amén. El Espíritu Santo, el Espíritu profético, la dimensión profética. Amén. Muy bien. ¿Quién te va a desanimar si ya lo viste? Nadie. Operando en una unción mayor, di conmigo, operando en una unción mayor, la unción de Dios. David se movió con 3 tipos de unción. Si nosotros queremos ganar multitudes, tenemos que operar, aunque suene raro, en una unción diferente. Tenemos que movernos en una unción diferente. Amén. Vemos en la Biblia que los sacerdotes no podían tocar muertos porque se contaminaban. Tenemos que movernos en una unción diferente. Gloria a Dios. El problema de hoy es que hay gente que los muertos les apestan y no quieren estar más donde está el perdido y el pecador. Un pecador y un perdido es como un muerto viviente. Por el pecado apestan. Pero no queremos estar ahí, ¿verdad? Porque son lugares peligrosos. Eso me habla a mí del tipo de unción que yo tengo, ¿verdad? Imagínense al Señor Jesús diciendo, no voy al mar, no voy a los pescadores, no voy a liberar a los endemoniados. Imagínense que el Señor Jesús hubiera dicho eso. No voy con las prostitutas, no voy con los cobradores de impuestos, no voy con los religiosos. Imagínense que el Señor hubiera dicho eso, no hubiera logrado nada. Entonces es ahí donde tenemos que estar. Por eso tenemos que movernos en una unción diferente, la unción en la que se movió el Señor Jesús, no una unción religiosa. Es más, ni siquiera es unción. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Voy a tratar de ir cerrando porque está extenso. Cuando no tienes una unción sacerdotal, di conmigo unción sacerdotal. La unción sacerdotal no solamente la tiene el pastor, la unción sacerdotal tú también la tienes en tu casa, porque tú eres sacerdote de tu casa. Esa es la unción sacerdotal. La unción sacerdotal viene cuando tú te pones a interceder, no solamente por tu vida, sino también por la vida de tus familiares, por la vida de las personas de tu territorio. Esa es la unción sacerdotal. Amén. Cuando no tienes una unción sacerdotal, hermano querido, hay lugares a los que no vas a ir. ¿Por qué? Porque no tienes la unción sacerdotal, la de interceder por las almas. Entonces, si tú no intercedes ni por ti mismo, ¿cómo vas a ir a interceder por las personas? No, hermano querido. La gente no quiere ir a los hospitales, no quiere ir a las cárceles porque son sitios peligrosos. La gente no quiere ir a los barrios. La gente no quiere ir a Cuauhtémoc porque hay brujos, les tienen miedo. No, mi hermano, necesitamos movernos en una unción diferente, en una unción del Espíritu.
en la unción que se movió nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, si vamos a ver un crecimiento, si nos movemos en una unción diferente, tenemos que operar en una unción mayor, romper con esas limitaciones. Cristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es Cristo? Nuestro sumo sacerdote. Repite conmigo, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Pero como sacerdote no podía tocar a Lázaro y estar en la tumba. Cristo se movió en una unción profética mayor, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Lázaro, levántate, ¿verdad? No lo tocó, ¿verdad? Por eso dice una unción mayor profética. Tenemos que entrar a una unción mayor en una unción profética. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos como Dios ve y nosotros hablamos las cosas con fe, entonces nosotros vemos cómo se realiza materializado el milagro ahí, acá. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Amén. Pero tenemos que movernos en una unción mayor, tenemos que movernos en fe. Gloria al Señor. Tenemos que salir a las calles, tenemos que tocar las puertas. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A eso estamos llamados, todos. ¿Sí? Yo no sé tú, pero yo en esta semana he estado siendo confrontado con la misma palabra sobre estos temas, ¿verdad? Necesitamos gente que no tenga miedo, que no le tenga miedo al brujo, que no le tenga miedo al hechicero, porque Dios es mayor y Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Al tipo que vende droga, al violador que está en la esquina. Santo Dios. Pero cuando uno recibe la unción profética, va a penetrar a las tinieblas, le va a hablar a los muertos, no va a tener problemas para hablarle a la gente. Tenemos que movernos en esa unción profética. Hay que ir donde están los desposeídos, donde están los infelices, donde está la gente que tiene dolor. Porque con la unción que ha sido tradicional no hemos tenido resultados. Dios quiere darnos más, pero tenemos que avanzar a un nivel mayor de unción. Amén. Yo entro en una unción mayor, no me conformo con lo que tengo. Voy a ir donde están los infelices. Declara conmigo, yo, en el nombre de Jesús, entro en una unción mayor. No me conformo con lo que tengo. Voy a ir donde están los infelices. Voy a tocar las puertas de los perdidos, de los pecadores que apestan, donde la gente no quiere estar. Ahí yo voy a estar contigo, Señor. Iré con los miserables y les voy a dar la palabra, porque tengo una unción mayor. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Voy cerrando, amada familia, un poco más. El tiempo de fertilidad de las personas. El tiempo de fertilidad de las personas. Di conmigo, el tiempo de fertilidad de las personas. Toda persona tiene un tiempo de fertilidad porque la Biblia dice, en sus angustias me buscarán. Oseas 5:15. Oseas 5:15, ¿qué dice? ¿Ya lo tienen? Hoy traje un bistec espiritual, un manjar espiritual. Oseas 5:15, bueno, trajo el Señor. Oseas 5:15. Oseas 5:15. Me volveré de ellos a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y me busquen en su angustia con empeño. Amén. Entonces proféticamente el Señor nos dice en su palabra que Él se volverá a ti, que Él se volverá a ti, ¿verdad? Hasta que reconozcas tu pecado y busques su rostro y lo busques en tu angustia con empeño. Eso es lo que busca Dios de nosotros, que lo busquemos con empeño, que busquemos su rostro, que lo busquemos cuando tenemos angustia, que reconozcamos nuestros pecados
y también se refiere a una tierra fértil, a un momento fértil de las personas. Nos da un consejo de cuándo es que tenemos que evangelizar. ¿Cuándo tenemos que evangelizar? Cuando la persona sea fértil, como dice aquí. Pongan atención. Me volveré de ellos a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y me busquen en su angustia con empeño. Es en ese momento, en la angustia, el dolor de la gente, es la oportunidad de nosotros de multiplicarnos y crecer. Es ahí donde debemos de tomar el territorio, porque cuando la gente está tranquila no busca de Dios. Cuando la gente está cómoda, cuando la gente tiene todo, cuando la gente tiene su trabajo bien asegurado, cuando tiene a sus hijos salud, todo marcha bien, la gente no busca de Dios. Una tierra fértil para el evangelismo en ellos es cuando la gente tiene necesidad. Amén. Es ahí donde tenemos que usar esa unción, esa visión que Dios nos da como Él, para poner por obra la evangelización. Amén. Como sabemos nosotros, cuando alguien está fértil, es simple. La Biblia dice que echemos el pan en las aguas. ¿Qué es esto? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es ríos de agua viva? El Espíritu Santo. Echemos el pan, o sea, la Biblia dice que seremos pescadores ¿de qué? De hombres. Entonces hay que echar el anzuelo, hay que echar la red, hay que echar el pan en las aguas. Las aguas representan toda esa cosecha que Dios ya conquistó en la cruz del Calvario. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Quedarnos sentados? ¿Estar llorando porque no hay gente? No, hermanos. Dios quiere cambiar nuestra visión para que venga nuestra ¿qué? Nuestra multiplicación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que echemos el pan en las aguas, que tiremos la red. Eclesiastes 11:1. Vamos casi cerrando, perdón, pero tema muy grande. No importa, un poco más para el Señor. Eclesiastes 11:1. Eclesiastes 11:1. Gloria al Señor. Eclesiastes 11:1. ¿Ya lo tenemos? Dice así: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Amén. Entonces nosotros tenemos que hacer eso, nosotros tenemos que evangelizar cuando la gente esté fértil, y entonces vamos a cosechar. Eclesiastes 11:1. Amén. Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, hermano Carlos? Predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica en todo momento. En todo momento puedes evangelizar. Segunda de Timoteo 4:2. 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 ¿Cuál es nuestro tema? Dios sana tu visión para tu multiplicación. Segunda de Timoteo 4:2 dice así: predica la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, aconseja y reprende con toda paciencia y doctrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Predicar y predicar y predicar y predicar y aconsejar conforme a la palabra. Amén. Dios quiere sanar nuestra visión para nuestra multiplicación. Estábamos perdidos, no estábamos viendo con claridad, pero ahora el Señor quiere traer claridad a la visión. Amén. Si nosotros nos convertimos en testigos de Cristo las 24 horas que le hablamos de Cristo a todas las personas, quizás sin saber, es su tiempo de fertilidad y pueden ser enganchados con una palabra. Pero para eso
tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Si nosotros hacemos del evangelio la cultura de nuestra vida, de predicar a tiempo y fuera de tiempo, de darle una palabra a alguien, de darle una profecía al que nos pone pan, al que nos da la comida, al que nos da agua. Por eso nos estamos entrenando también en lo profético. Amén. Es para eso, hermanos, es para edificar al cuerpo de Cristo. Es para edificación del cuerpo de Cristo, no solamente hablar en lenguas, sino profetizar para edificación del cuerpo de Cristo, amar a las personas. Amén. No solamente amarte a ti mismo. Es posible que en ese momento de fertilidad sea conectado con una palabra. Si tenemos una congregación de 50, de 100 o de 200 personas y todos los días alguien es enganchado por una palabra, amados, en un mes habrá 100, 200 o 300 personas. Para eso es que nosotros tenemos que movernos en una dimensión horizontal, no vertical, horizontal. Vertical no es así, horizontal, así, hacia todos lados, así, horizontal. Por eso es que nosotros tenemos que movernos en una dimensión horizontal, a donde están las cárceles, a donde están las cuevas, a donde están los panteones, a donde están los perdidos. Porque toda persona tiene un tiempo de fertilidad, la actitud de su equipo para la multiplicación. ¿Cuál debe de ser la actitud de nuestro equipo para la multiplicación? ¿Verdad? O sea, ustedes están ahí enfrente. Su equipo tiene que estar casado con usted. Para que nuestro equipo pueda multiplicar con nosotros, tiene que estar comprometido con nosotros. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una pareja de casados tienen una doncella como hija y ella tiene aproximadamente 19 años y le dice a su papá: papá, quiero ir a la playa con mi novio. Hay una promoción de 3 días y 2 noches todo incluido. ¿Usted cree que su papá la dejaría ir? Claro que no, ¿verdad? ¿Dónde es lo más lejos que podrían ir? ¿A comer un helado? De ahí más lejos no. ¿Por qué? Porque no están comprometidos. ¿Cuándo podría ella ir más lejos? Cuando nuestros líderes, ¿verdad?, los están aquí enfrente, van a poder ir más lejos con nosotros. Cuando se casen con nosotros. El día que se case, le puede dar la vuelta al mundo, pero de novios no. Compromiso. Este ha sido el problema de las congregaciones. Queremos que la gente nos apoye, queremos que la gente se integre a la visión. Con enamorados usted no va a ir lejos. Con enamorados no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos casados con la visión de Dios. Usted va a ir lejos con gente casada, con gente comprometida. Si realmente vamos a hacer cosas grandes, tiene que haber fidelidad, honra y que todo el liderazgo asuma un compromiso. Debe de haber lealtad, no debe de haber traición. Amén. Porque cuando un liderazgo asume un compromiso, lo que usted dice, la gente lo hará. Cuando la gente está comprometida, cuando la gente está casada con nosotros, lo que nosotros digamos se va a hacer, porque es la visión de Dios. Hermanos amados, la multiplicación se activará. Amén. Casamiento trae multiplicación y descanso. Sin equipo no podremos descansar en la vida, nos mantendremos estresados siempre. El día que usted forme el equipo y que ese equipo se case con usted, ese día el crecimiento será de manera continua y normal. Pero se tiene que casar con usted esas personas. ¿Cuánta gente tenemos que dice: ah, mi pastor es bueno, mi pastora es buena? Ay, qué buenos son mis pastores. Ah, mi pastor es amable, mi pastora es un amor de mujer. ¿Qué sabiduría tiene? Sí, pero están hablando como enamorados, no están hablando como un casado.
No, hermanos, necesitamos tener líderes comprometidos. Multiplicación solamente viene bajo casamiento. Solamente nos vamos a poder multiplicar si las personas están comprometidas con su congregación, con su territorio. Que se siembren en el territorio para llevar frutos. Es necesario que muramos para poder llevar mucho fruto. Y nosotros somos los primeros, amada pastora, nosotros somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo. Que seguir dando ese ejemplo, porque lo estamos haciendo y Dios lo ve. Multiplicación solamente viene bajo casamiento. Cuando hay casamiento, hay fusión de planes, hay fusión de proyecto, hay trabajos compartidos, hay intereses comunes. Por eso es que nuestros equipos tienen que casarse con nosotros. La unción del conejo. ¿Cuál es la unción del conejo? El conejo, después de las ratas, son los animales que más se multiplican. ¿Pero por qué se multiplican más los conejos? Porque se emparejan fácilmente. Las tinieblas han trabajado para dividir nuestro equipo. Si tú ves el equipo de Cristo, entre ellos había roces por ser el más reconocido, por ser el más grande. Algunos no querían ni siquiera lavarle los pies a los demás, porque el enemigo quiere poner división siempre para que esos líderes no se levanten, para que esos líderes se ofendan, para que esos líderes no permanezcan y se vayan, para que esos líderes te traicionen y te lastimen como pastor o como hermano. Tenemos que solucionar ese problema y que haya paz, porque en quietud y en reposo habla Dios, en quietud y en reposo habla Dios. Tenemos que regresar al reposo de Dios, tenemos que permanecer quietos ante la presencia de Dios y recibir de Él la directriz para avanzar como lo hemos estado haciendo en estos días. Amén. Si nuestros líderes y equipos no tienen paz, si nuestros líderes y equipos no tienen paz, no van a cumplir metas, no van a trabajar, van a hacer las cosas a medias. Necesitamos tener paz. Cuando alguien tiene paz, puede coordinar las ideas. Necesitamos crear ambientes de paz. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Que haya paz para coordinar las ideas y replantear las estrategias que ha dado el Señor. Amado hermano, cierro compartiéndote por último que la paz es un arma de guerra. Usted no puede hacer la guerra afuera si no tiene paz adentro. Tú no puedes estar haciendo guerra espiritual, tú no puedes estar haciendo intercesión por el territorio si en tu casa no tienes paz. Queremos hacer guerra afuera, pero tenemos guerrillas adentro. Usted tiene que vivir tranquilo, tiene que dominar, tiene que señorear la tierra, pero empezando por nuestros caracteres. Cuando nosotros estamos cansados, cuando nosotros estamos aburridos, agobiados, llenos de trabajo, llenos de presiones y preocupaciones, las cosas no funcionan. Necesitamos tener paz, regresar a la comunión con Dios para volver a retomar. Amén. El conejo le habla de multiplicación. Tenemos que trabajar en las relaciones entre ellos. ¿Por qué muchos líderes, sin darse cuenta, fueron heridos por un líder estresado? Si nosotros permanecemos estresados, podemos cometer errores. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar descansados, tenemos que estar en paz. Pero ¿por qué ese líder lo hirió? Porque no tenía paz, porque andaba con mucho trabajo, porque estaba saturado de actividades. Cuando no se tiene paz, se habla lo que no se debe de hablar, se hace lo que no se debe de hacer y se va a donde no se debe de ir. ¿Se acuerda de Elías? ¿Por qué Elías dejó el criado? El tipo estaba agitado, pero cuando sintió el silbo apacible y Dios le ministra, comenzó la multiplicación de Elías, de ungir a Jehú, de ungir a Hazael, de ungir a Eliseo. ¿Sí recuerdan la historia? Elías había sido perseguido y se mete a una cueva y entra en una gran depresión. ¿Por qué? Porque no tenía paz, porque estaba cansado. Pero después de que él descansó y comió, entonces pudo continuar la asignación que Dios le había dado.
Tenemos que tener paz, tenemos que volver al reposo del Señor y que el Señor hable y nos dé la visión que Él tiene a través de nuestros ojos. Por eso Dios quiere sanar nuestra visión para que venga la multiplicación. Amén. Vivimos muy ansiosos, amada familia. Nuestra ansiedad perturba la vida de nuestros discípulos. Cuando los discípulos saben que hay un ambiente de paz, ninguno le va a faltar y todos van a trabajar. Pero tenemos que tener paz. Conclusiones. Activa la unción de aceleramiento. Que ese espíritu venga sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Levántense y vamos a orar. Vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús, activamos la unción de aceleramiento. En el nombre de Jesús, declaramos que ese espíritu viene sobre nosotros, porque el día de la unción de aceleramiento está con nosotros, nosotros declaramos que cosecharemos todos los días. Declaramos que comenzamos a mirar con los ojos de Dios, que comenzamos a ver lo que Dios está viendo. Declaramos en el nombre de Jesús que comenzamos a hablar el lenguaje de Dios, que comenzamos a soñar de nuevo, que comenzamos a bendecir a nuestro equipo, que levantamos nuestros ojos y vemos los cielos abiertos. Señor, declaramos que tú nos das, que tú sanas nuestra visión, que tú abres nuestros ojos espirituales para mostrarnos, como le dijiste a Abraham, a los 4 puntos cardinales. Y yo profetizo, Señor, que tú estableces en nosotros la visión, tus ojos, como tú miras, para que venga la multiplicación en Piedras Vivas, Tetela de Ocampo, Puebla. En el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, hermanos, permítanme tantito. Estamos despedidos. Que el Señor me los bendiga. Y no olvide darse la paz en el amor de Cristo. Y a los que nos ven a través de las redes sociales, que el Señor les bendiga, a toda su familia. Y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes. Bendiciones. Amén.